Si empezamos un poco con el guión, cuéntanos un poco exactamente qué es un virus, porque yo no lo sé y mucha gente seguro que tampoco sabe exactamente qué es un virus. Vale, a ver, un virus básicamente es una estructura proteica que tiene dentro genoma, que puede ser ADN o ARN, Ujú. y entonces eso lo que hace es que se mete dentro de las células para el metabolismo de las células y hace que la célula replique sus propias proteínas. Entonces se duplica mucho, crea muchísimas copias y luego sale. Y sale, infecta a la siguiente célula y hace lo mismo para su metabolismo, crea muchísimas copias y luego sale. Vale. Y así. Eh, entonces, es curioso porque mucha gente confunde virus con bacterias y esto es muy importante. Vale. Un antibiótico No, no cura un virus. porque no está vivo, básicamente. No es que no esté vivo, o sea, es como intentar romper una valla de metal con unas tijeras de papel. No le hace nada. El antibiótico está diseñado para tratar un tipo de organismo y el virus es otro totalmente diferente. Entonces, Vale. ¿qué pasa cuando la gente tiene un catarro y se toma antibióticos? Que para empezar no se le va a quitar el catarro. Y para seguir, lo que va a pasar es que tú vas a empezar a hacer que las bacterias que están dentro de ti se vuelvan resistentes a ese antibiótico que tú te estás tomando, porque ellas ahora no te están causando ningún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás creando resistencia a antibióticos innecesariamente. Y encima no te estás curando la enfermedad que tienes. Entonces, por el amor de Dios, que la gente no tome antibióticos si no se lo dice un médico. Mensaje importante. No, mucho. Que encima está ahora uno de los problemas más grandes que hay, aparte de la pandemia, es la resistencia a antibióticos que se está creando. Hay muchísimas bacterias que ya no se les puede matar con nada. No se conoce nada que se les pueda matar porque es resistente a todo. Joder. Y eso es gravito. Y vale, Así entonces, que si los virus es como esta molécula de proteína que se va multiplicando y tal, esto es un poco como malvado, entre comillas, pero ¿hay algún tipo de virus que tengamos que hace esto de normal, pero que no es perjudicial para nosotros? ¿O siempre es un elemento negativo intrusivo? no es que sea un elemento negativo, es que en biología no hay tal cosa como algo negativo, porque Vale. depende desde el punto de vista en el que lo mires, es negativo para ti, pero no es negativo para él, ¿sabes? Claro, eso sí, por supuesto. Algo muy curioso que la gente no sabe es que un gran porcentaje de vuestro ADN, del vuestro y el del mío, vamos, de todo el mundo, es viral. Ya. Un porcentaje muy grande de vuestro ADN es viral, porque ¿qué pasa? Que cuando tú te infectas con un virus, esto es a lo largo de miles de millones de años de evolución. Cuando uno se infecta con un virus, el virus deja un trocito pequeñito de ADN en la célula que infecta, no siempre, pero a veces. Entonces, cuando luego tú estás creciendo y esa célula se divide pues para dar lugar a la piel del brazo, este trocito de ADN ya se queda y ya se pasa. Y luego eso tú se lo vas a pasar a tus hijos y tus hijos a tus hijos. Así. Entonces, a lo largo de la evolución, una gran parte de nuestro genoma es de virus. Y es muy cool. Qué curioso. Pero no hay ningún virus que afecte a las personas y no sea perjudicial, pero sí hay muchos virus que no afectan a las personas. O sea, hay muchos virus que afectan a otra cosa. Vale. Y hay virus, por ejemplo, que afectan a bacterias solo. Y esos virus se usan como tratamiento, como una opción a los antibióticos. Porque tú, si te infectas con ese virus y tú tienes una infección, ese virus no te va a atacar a ti, va a atacar a las células, las bacterias que están produciéndote la infección. Entonces, quizá eso es como parcialmente responder a tu pregunta. Existen virus que no nos atacan a nosotros, pero los que nos atacan a nosotros no son buenos. Vale, esa es mi pregunta. Si había virus que entraban en ti y que también los transmites, pero que no te afectan, como algo que no nos damos cuenta en el día a día, sí, algo así. En el humano, hasta lo que yo sé, puede ser difícil, pero hasta lo que yo sé, no es muy común que nosotros podamos contagiar como especie, contagiar un virus sin tener síntomas. Obviamente tú puedes ser carrier de un virus y no tener síntomas, como pasa con muchos herpes, por ejemplo. Tú puedes estar infectado con herpes y no desarrollar síntomas, pero tú se lo pasas a alguien más y esa persona sí desarrolla síntomas. Eso sí pasa, con muchos virus además. Vale, pues cuéntanos un poco esto de la mutación, cómo funciona. Las mutaciones
Cuando una célula, un organismo, un lo que sea, se duplica su ADN, necesita una maquinaria detrás de eso que es impresionante. Hay muchísimas enzimas detrás. Son como pequeñas maquinitas que lo que hacen es van leyendo un código y van poniendo trocitos de copia que copian el código. Es como ir leyendo un collar de perlas y ir copiándolo y ir poniendo perlas que son iguales a las que tú lees, ¿no? Eso es como el resumen. Pero esas enzimas que tenemos muchas veces, de forma aleatoria, cometen errores. Ah. Entonces, nosotros, los organismos superiores, tenemos... ¿Qué humanoide egocentrista que da Olsa, ¿no? No me refiero a organismos superiores como los humanos, me refiero a organismos superiores como mamíferos. Tenemos maquinarias que se encargan de corregir esos errores. Aunque no siempre los corrige todos, que es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que esos errores que se quedan en el ADN son las mutaciones. Por eso, las mutaciones pasan de manera aleatoria siempre. No es que un organismo quiere mutar y muta. No. Vale. Un organismo se está dividiendo, hay una mutación que se escapa y por alguna razón esa mutación le puede ser beneficiosa o perjudicial. Pero eso ha sido por algo aleatorio. Vale. Las mutaciones pasan y de repente pues puede ser algo bueno para ti si eres un patógeno, por ejemplo. Mutas, es algo bueno para ti, entonces antes solo te infectabas y te ponías malo, ahora te infectas y te mueres. O sea que no es un virus así poderoso que digamos, oh, este virus muta, no, sino que es algo que todos hacen, ¿no? En cierto modo... Todos los virus, todas las bacterias, nosotros también mutamos un montón de... Bueno, cualquier cosa que tenga ADN y se esté duplicando tiene posibilidad de mutar. Y esas mutaciones siempre son aleatorias, no se deciden, no se elige cuándo quieres mutar y cuándo no. Vale. Vale, es que mucha gente estaba como más preocupada aún porque decían, además este virus muta. Bueno, todos, a ver, eso es algo interesante. Hay virus, los virus se clasifican hay varias formas de clasificar los virus, pero una clasificación así como muy grande son virus de ADN y virus de ARN. Ajá. El ADN es una cadena doble y es muy estable, muy estable. Entonces, las mutaciones en una molécula que es muy estable tienden a pasar con menos frecuencia. Ahora bien, el ARN es una monocadena, ¿vale? Es solo una cadena que se copia. Entonces, al no tener esa doble, es mucho más inestable. Entonces, las mutaciones que aparecen son muchísimo más. Ajá. Son muchas las mutaciones. Entonces, virus como la gripe, por ejemplo, el corona, y otros muchos, son virus de ARN. Entonces, ¿qué pasa? Que mutan muchísimo. Por eso hay algunos virus que cambian mucho. Por eso, por ejemplo, en el caso de la gripe, cada año nosotros tenemos una gripe nueva que no podemos cubrir con la vacuna. Porque además la gripe es que yo estoy enamoradísima del virus de la gripe. Entonces, es maravilloso ese virus. Es espectacular. Pero muta muchísimo y se adapta súper rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ves un árbol filogenético de la gripe, tú ves que va como en forma de escalera. Y es porque los virus antiguos, digamos que a lo mejor antiguos 1 o 2 años, ya no infectan, pero ya tienes otros nuevos que sí. Entonces, el cambio es tan grande que los árboles filogenéticos son súper en forma de escalera. Y eso es muy probable que pase también con este tipo de virus como corona. Al final es selección natural, pero aplicada a los virus. De cierto modo sobreviven los monos que me van adaptando. Entonces, en ese sentido, pequeño inciso aquí, antes de seguir, ¿tú dirías que la medida que van a aplicar en UK es adecuada o es una locura, teniendo en cuenta esto que estás contándonos? Lo de que no van a testar. Lo de dejarle a su libre albedrío. No, eso es una locura que te mueres. Nunca mejor dicho. Es una locura. Además que sí. Si son capaces de aislar a todo el mundo, ahora, en plan y aislarlo como estáis haciendo en España, quizás puede que semi-funcione. Pero la gente que es gente de mucho riesgo, que está con muchos síntomas y eso necesitan saber. Porque tú no puedes dejar a una persona sin tratar que tiene riesgo de muerte, ¿no? O sea, no me parece algo humano. Además que el objeto de todo esto es que la gente desarrolle una inmunidad, ¿no? Pero si este virus muta tan rápido, ¿esa inmunidad tiene lugar? Además, este virus es curioso porque se está viendo que hay personas que no
son capaces de desarrollar una memoria inmune a tiempo. Ajá. Entonces, tú normalmente lo que te pasa es que tú cuando te infectas con un virus, o con lo que sea, con una bacteria o lo que sea, tu sistema inmune luego es capaz de recordarlo, ¿no? Entonces tú te infectas, te pones malísimo, pero luego después, si te vuelves a infectar, tu sistema inmune ya lo reconoce y actúa muy rápido. Entonces ya no te pones malo. Pero lo que estoy viendo con este virus es que ha habido gente que se ha infectado, se ha puesto buena y luego se ha vuelto a infectar en un periodo corto de tiempo. Y eso es algo muy interesante. El otro día estuve leyendo y puede ser porque una de las dianas, digamos, una de las células a las que ataca este virus, o a las que afecta, no necesariamente ataca, es un tipo de linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco que es el que se encarga de dar la señal para que tú desarrolles memoria inmune. Pero todavía no se sabe, porque como solo ha habido 2 o 3 casos en los que ha pasado esto, todavía no se sabe. Ah, pensaba que eran más. Vale. No ha habido, hasta lo que yo he leído, no ha habido muchos más, pero no lo sé, puede estar equivocado. Entonces, si no se desarrolla inmunidad, ¿las vacunas no serían, digamos que útiles para las personas? Es que depende, porque puede ser que esta gente no haya desarrollado todavía una memoria inmune porque no le ha dado tiempo. Porque si este virus afecta al desarrollo de estas células, lo mismo lo que pasa es que tienes menos número de estas células. Entonces, como que no le ha dado tiempo todavía a tu cuerpo a desarrollar esa memoria, pues tarda unos días. Entonces, si se han infectado en un periodo muy corto de tiempo, puede ser que haya pasado eso. Yo creo que por lo menos con las personas que ya están infectadas o cuando se termine de desarrollar la vacuna, si bien no hay una inmunidad total, yo creo que por lo menos una inmunidad parcial sí que se conseguirá, cosa de que si te pones malo no te pones tan malo. Sí. Vale, es como cuando te vacunas para la gripe, tú puedes ponerte malo porque la gripe no cubre todas las cepas, porque han salido nuevas este año, pero no te pones tan malo que la gente que no se vacuna. Vale, en el guión hemos visto que vamos a hablar sobre lo del calor, que ya lo hemos mencionado, chicos, el virus no se muere con el calor, ya nos lo ha confirmado, confirmadísimo. Y luego aquí me pusiste un punto que dice, ¿puede desaparecer un virus de una población? Virus en poblaciones naive. Vale, esto es muy importante. Vale. Este virus se está extendiendo tanto en esta población porque es la primera vez que está en contacto con esta población. Y esto pasa con cualquier cosa. No solamente con virus y humanos, pasa con cualquier organismo. Si un organismo nuevo llega a un lugar que no ha tenido este organismo nunca, se expande de manera brutal, porque no tiene nada que lo pare. Claro. Eso, por ejemplo, también pasa con las famosas especies invasoras. Cuando tú sueltas a tu tortuga que tienes en casa porque ya no puedes cuidarla y la sueltas en el pantano del barrio y de repente ya no hay tortugas. Porque son especies que no tienen ningún tipo de control en ese lugar al que llegan. Entonces se esparcen por todos los lados. Pues eso mismo pasa con este virus. Este virus se está pegando tanto, tan rápido y tan fuerte porque es la primera vez que un virus de estas características proteicas, genéticas, lo que sea, no es solamente, no hablo de características en el sentido de que es virulento, sino de una partícula de estas características no había estado nunca en nuestra población. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de repente sí está, y nuestro sistema inmune está en plan de todo. ¿Qué ha pasado? Sí, desarmados. Entonces, se extiende muchísimo. Eso es a lo que me refiero con poblaciones naive. Yo sé que en español hay un término para esto, pues no me acuerdo. Así que esa básicamente es la explicación. Esto es como cuando viajas a un país con enfermedades que tú no conoces de antes, entonces es mucho más vulnerable, ¿no? Es un poco, pero como al revés, ¿no? En vez de... Sí. Exacto, es exactamente lo mismo. Si realmente, mira, en ese caso que tú has puesto, cuando tú viajas a un país, tú en ti mismo eres el ambiente para el patógeno. O sea, es mucho mejor, es como, maravilloso, yo no me tengo que mover, ya me viene aquí, me viene a mí, es como traer una casa. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas, tú eres un ambiente sin explorar, entonces tú estás en contacto con alguien que vive allí, que ya está acostumbrado a ese patógeno y él está estupendamente bien y tú te pones ese polvo. Y eso es súper común, eso pasa muchísimo. Y es por eso. ¿Y se tiene algún tipo de certeza ahora mismo de dónde ha podido salir? No entiendo. ¿De dónde se originó? Se hablaba de que era por los murciélagos, por pangolines... Sí, no se sabe. No, es murciélago. Murciélago. No es pangolín, es murciélago. ¿Ves que voy a un murciélago?
Porque los murciélagos, además, el caso de los murciélagos es súper interesante. Los murciélagos tienen un sistema inmune que te muere. Es maravilloso el sistema inmune de los murciélagos. Y encima, lo que les pasa es que ellos pueden tener dentro de ellos un montón de virus y no estar afectados por ninguno. Joder. Entonces, lo que pasa con estos virus, que es lo que hemos dicho antes, que son virus de ARN que mutan mucho, si varios virus coinciden dentro de una misma célula, lo que pasa es que no solo mutan, sino que se mezclan, digamos. Ah, por eso es una familia de virus Claro, exacto. Entonces, virus es lo mismo que pasa con gripe. Si, imagínate, yo tengo dos células y dos virus que son muy parecidos, pero no exactamente. Y los dos, por alguna razón del destino, infectan a la misma célula. Cuando empiecen a duplicarse, además de las mutaciones aleatorias que tienen, cuando empiecen a duplicarse también de forma aleatoria, de repente, este virus que se está formando va a coger un trocito de este por error. Pero ya está, ya este es otro virus. Entonces ahora, este virus nuevo que tiene mezcla de los otros dos va a salir. Y en la siguiente célula va a dividirse. Incluso a lo mejor puede ser que coincida con otro. Y ya tienes otro nuevo. Entonces, una de las cosas de coronavirus en general como familia de virus es que la habilidad de hacer eso es brutal. Es muy alta la capacidad que tienen de recombinación. Esto se llama recombinación. La mezcla entre dos virus en una célula se llama recombinación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasa dentro del murciélago. Y además el murciélago tiene un sistema inmune que es muy fuerte. Entonces el virus está adaptado a intentar luchar e infectar, porque el virus siempre va a intentar infectar una célula, a intentar infectar a ese organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por alguna razón, imagínate que este murciélago, pues, yo qué sé, no quiero decir que se lo come a alguien, pero imagínate que este murciélago muerde a alguien. Y entonces le transmite el virus. Entonces, nuestro sistema inmune, en comparación con el de los murciélagos, no es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este virus, que encima ha estado cambiando dentro del murciélago a saber desde hace cuántas generaciones de virus, entra en el humano y dice, estupendo, es maravilloso, y nos infecta y nos deja hecho polvo. Y eso pasa, y no solo pasa con corona, eso fue lo que pasó con la pandemia de gripe. Lo mismo, exactamente lo mismo. Jolín, pues en mi casa tengo un montón de murciélagos y a veces cuando se pone el sol y el atardecer digo, ay, qué bonitos como vuelan, creo que ahora ya no me voy a quedar con los murciélagos encima ni de coña. A ver, mientras que no dejes que te muerdan ni no te los comas, todo no, está bien. No. Pero pues yo me preocuparía más de los murciélagos, de que también te pueden transmitir la rabia, y la rabia no es buena, no es agradable. Bueno, pues ya hemos aprendido que hay que alejarse de los murciélagos y que hay que darse rayos de sol, rayos UVA en cabinas. Hay que coger el sol, sí. Vale, a ver qué teníamos más por aquí para hablar. Está siendo muy interesante, así que de nuevo muchísimas gracias, Alba, por darnos tu tiempo. A vosotros. Ojalá llegue al mayor número de gente posible y se solucionen algunas dudas. Vale. Aquí decíamos, ¿puede realmente llegar a desaparecer el virus de una población? Sí, como hemos visto antes, el virus, los virus en general, lo que tú mides es la capacidad que tiene un virus de infectar, ¿vale? Eso es más fitness. Eso, o sea, se llama fitness en virología, pero por ejemplo, en cualquier otro organismo, la capacidad que tiene de reproducirse y que su descendencia sea viable, eso se llama fitness, ¿vale? ¿Cómo se llama, perdón? Fitness, como el fitness. ¿Se llama fitness? ¿Me dices en serio? Maravilloso. Es un virus fit, vale. Joder. ¿Ves? Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un organismo ya no, o sea, el fitness de un virus no es suficiente en la población, cuando ya no puede infectar, acaba desapareciendo. Porque al final un virus necesita estar dentro de una célula para duplicarse. Si entra dentro de una célula pero no puede duplicarse, cuando se muere la célula, ahí se ha quedado el virus. Entonces, ¿qué pasa? Virus que no tienen un fitness alto, al final, con el paso de los años, desaparecen de la población. Y volvemos al caso de la gripe. Es lo que pasa con los virus que cambian mucho. Los virus que mutan mucho tienen esta forma... A ver si puedo buscarlo con acirógeno.
Me gusta mucho tu nombrecito con el cerdito en la bata. Ay, sí, es Dios, todo es maravilloso. Súper mono. Esto soy yo totalmente. Cuando me dicen, tienes que hacer esto, yo, Mi jefa tiene en su nombre, tiene el cerdito de todos nosotros. O sea, cada uno de nosotros tiene un cerdito propio. Y entonces ella en el nombre tiene el suyo y todos los nuestros. Qué bueno. Familia de cerditos en laboratorio. A ver si puedo... Científicos. A ver. Pero a ver, ¿qué? A ver. Bueno, quizás no. Por lo que estás contando, igual me equivoco, pero estoy infiriendo como que a pesar de que es muy infeccioso, el que tenga esta necesidad como de atarse así, igual hace que sea muy, digamos que la infección muy alta rápidamente, pero también se desaparezca más rápido que otros que están más latentes. Este virus, una de las cosas que tiene, que es, no sé por qué no me sale de esto, es muy fácil contenerlo. Y eso no ha pasado con otras pandemias. Este virus, si tú evitas el contacto directo con otra gente, lo detienes, porque no es como otros virus que también se dispersa por aerosol, se dispersa en el aire. No, aquí necesitas contacto directo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no voy en contacto con una persona que está enferma, no me contagio. Y no solo eso, sino si yo estoy enferma y no lo sé, y no voy en contacto con otra persona, entonces no lo contagio. Por eso es tan importante seguir la cuarentena. Porque es la forma en la que tú paras al virus. Y es que con otras pandemias, con otras enfermedades, no se ha dado esto porque se dispersaba por aerosol, se quedaba en el aire. Entonces tú lo respiras y ya está, no puedes parar de respirar, desafortunadamente. Pero esto sí puedes parar de ver a la gente. Aquí acabas de desmentir otro mito, que también hay mucha gente que piensa que se transmite por el aire, este virus. No, este virus no se transmite por el aire. ¿Y por el agua? Las partículas virales pueden estar activas en el aire durante 2 o 3 horas, pero no es la principal forma de dispersión del virus. ¿Y por el agua, por ejemplo? Se hablaba de que las heces también se podía llegar a ser. Sí, eso yo lo he visto también, pero no sé hasta qué punto es cierto. Yo he oído esta mañana algo así, pero no he leído ninguna publicación. Yo todo lo que os puedo decir son las cosas que he leído en las publicaciones. Yo lo que veo en las noticias y eso. Sí, no te puedo fiar. Ya. Pero lo que os digo, o sea, lo que os puedo decir es lo que encuentro en las publicaciones. Bueno, no te preocupes por eso, vamos a seguir. Vale. Entonces, tú tienes claro que esto ha venido por lo de murciélago, entonces tú no piensas que esto pueda ser un arma biológica, como se dice. No. Mira. Bueno, ella misma está en Estados Unidos. ¿Es a quien suelen culpar? Una cosa que me dijo mi marido muy interesante ayer fue: ¿por qué una persona va a producir un arma biológica cuando la persona que se supone que la está utilizando está dentro de uno de los factores de riesgo para esa arma biológica? Es que a ver, pero vamos, que no es solo esto. No es solo esto, es que que iba a aparecer una nueva cepa de coronavirus ya se llevaba prediciendo, Sí. Desde como el 2010 un poco antes. Dijo. Como el 2010, un poco antes. El problema fue que, porque esto lo que hace es que se calcula más o menos cada cuánto tiempo el virus muta y cada cuánto tiempo, basado en esa tasa de mutación, cada cuánto tiempo aparece una nueva cepa. Entonces, había varias opciones de las que eran más probable que fuera a aparecer la nueva. ¿Pero qué pasó? Que se estudió mucho estas y de repente, casualidades del destino, apareció de otra que no tenía nada que ver. Apareció en el tiempo en el que habían previsto, pero no vino de la parte del árbol del que lo habían previsto. Entonces, les pilló por sorpresa. Esto es como cuando en un examen te estudias mucho en los temas y justo cae que no has estudiado. Exactamente lo mismo.
Pero esto ya se llevaba prediciendo desde hace... No sé por qué sigo usando esta palabra si está claro que no sé decirla. Ya se sabía que iba a pasar esto desde hacía años. Así que arma biológica, nada. Jolín, pues si tanto se sabía y casi nadie aquí realmente lo sabía. Nosotros no lo sabíamos. De hecho, o sea, me llegan tantos vídeos, hay conspiracionistas de tipo... Un ex militar dijo que liberarían no sé qué en 2020. Oh, bueno. Y así. Hay tantas cosas que... A ver, el problema de esto y por lo que a mí me gusta tanto la divulgación científica es porque es muy difícil para el público saber qué es lo que está pasando en la comunidad científica. No hay formas de verlo. Me acaban de decir una cosa que es muy cool, la quiero enseñar. Pero quiero ver a ver si la puedo reproducir aquí. A ver si os puedo compartir pantalla momentáneamente. Yes. ¿Se ve? Sí. Vale. ¿Qué es esto? Ahora lo enseño. ¿Otro track de estos? Aquí. Esto, bueno, sí, yo creo que sí, cuando esto se llama NextTrain. Es una página que es pública. Esto se puede ver, todo el mundo puede acceder, puedes poner la enfermedad que tú quieras y lo que hace es que te enseña cómo es la evolución de un virus y dónde ha aparecido. Qué ¿vale? guay. Entonces, este es gripe. Play. Entonces, Sí, claro. Sí, las mutaciones que va teniendo. exacto, basado en todas las mutaciones que va teniendo. Entonces esto además está hecho a tiempo, o sea, en escala temporal, ¿no? Entonces si os fijáis, a la misma vez que va apareciendo, esto es lo que os había dicho antes de la filogenia en modo de escalera, ¿lo veis? Que estas ya se quedan ahí, ya no siguen avanzando. Este es en 2020. ¿Esto es la gripe común? Este es la gripe, es H1N1, este es la pandemia, pero sí, es gripe normal. Entonces, si os fijáis en el mapa, a medida de que van apareciendo más, se va expandiendo más. Entonces, cada una, en cada sitio es diferente, cada rama de este árbol es diferente. Entonces, particularmente con este tipo de virus, igual que con corona, la rapidez de mutación que tiene le permite extenderse muchísimo más rápido que otros. Pero entonces esta página es pública, se puede ver, os la puedo pasar si queréis. Hay un montón de, como veis, hay un montón de... Mira, de hecho está nuestro querido amigo. Esta es la velocidad con la que está mutando nuestro amigo pandémico. Wow. Así O sea, que... ¿y en qué año empezó a...? 2003 por ahí, ¿no? No, esto es 2019. 2019, diciembre. Todo eso en un... Wow. 2003. El diciembre de 2019 ha sido el primer caso que hay. En unos meses todo eso. Sí. Y el otro en años ha hecho mucho menos que este. Bueno, hay muchas más secuencias también. Fíjate el número de... cada línea de estas es un tipo. Qué locura. Qué interesante. Está muy cool. Vale, sigamos con las preguntas. Tú ponías aquí, ¿cómo de grave es el coronavirus? ¿Es necesaria tanta alerta? Ya no os estoy compartiendo, ¿sí? No, ya está. Sí, ya está. Vale. ¿Cómo de grave es el coronavirus? Sí. Lo suficiente como para tener cuidado, no tanto como para entrar en absoluto pánico. Vale. La gente que más se tiene que preocupar es la gente que, yo lo digo siempre, la gente que es factor de riesgo. ¿Quiénes son factor de riesgo? La gente mayor, sobre todo los que más, y luego gente que tiene algún tipo de condición respiratoria, sobre todo de las que implican falta de respiración, como asma, de cosas que te pones nervioso, no puedes respirar. Pero cualquier otra patología que afecte el tracto respiratorio va a convertirte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque este virus te afecta directamente a los pulmones. La gripe te afecta también a las células de la tráquea, entonces te da, bueno, ya sabéis cómo es la gripe. Por lo que estoy viendo, una de las células que trata está en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Que entras en insuficiencia respiratoria, no puedes respirar bien. Por eso la gente que tiene asma tiene que tener mucho cuidado, porque si ya de por sí no pueden respirar bien,
si cogen un virus que les impide respirar bien, pues es mucho peor. Ya. Luego la gente mayor, pues por razones obvias. La gente mayor tiene que tener cuidado siempre. ¿Y alergias? ¿Habrá gente preguntándose? También. Igual, ojo, cuidado. No es igual que tener asma, por ejemplo, o tener alguna otra enfermedad crónica, pero cualquier cosa que signifique que tú tienes problemas para respirar se convierte en un factor de riesgo. Uh-huh. Es así de sencillo. Han comentado que sí que hay casos de gente joven y sin patologías previas que se encuentra grave. ¿Esto a qué se puede deber? Esto es, a ver, como lo puedo contar de forma fácil. El sistema inmune de cada uno es propio. O sea, aunque nuestro sistema inmune sea muy similar entre unos y otros, cada persona, por X procesos, tiene un sistema inmune que es propio. Entonces, cada sistema inmune reacciona a los patógenos de una forma particular. Uh-huh. Aunque hay muchas cosas que están extendidas, hay gente que por razones les afectan más un cierto patógeno, porque su sistema inmune no está del todo preparado para eso, pero a lo mejor son súper resistentes contra otro tipo de patógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos casos de gente joven que está muy grave, no es, o sea, si tú lo comparas con la población entera que está enferma, no son significativo. muy casos, Uh-huh. son muy poquitos casos. Entonces, Uh-huh. es simplemente variación. Por eso, si alguien que es joven está enfermo y se empieza a sentir muy muy mal y ve que es que realmente está muy muy mal, no está mal llamar y decir, oye, mira, que realmente me siento muy muy mal. Tampoco esperéis a estaros muriendo. Pero por lo general no va a pasar eso. Por lo general la gente joven o la gente que tiene un sistema inmune bien, que no tiene ningún tipo de afección en las vías respiratorias, no va a tener ningún problema. O sea, se va a poner malo, sí, pero tampoco una cosa... Vale. Aquí mi pregunta es, al ser un virus que tampoco se lleva teniendo mucho tiempo, ha mutado mucho, etcétera, tampoco conocemos realmente qué efectos puede tener a largo plazo. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto que es solo una gripe? O aparentemente solo es una gripe, pero te puede dejar algún tipo de huella o daño. A no ser que tú te... O sea, los virus son sencillos de entender. Se infectan, intentan escaparse del sistema inmune lo más posible, pero por lo general hay algunos virus que se ocultan del sistema inmune y ya le hemos liado parda y ya está. O otros virus que entran en latencia, pero virus como este intentan ocultarse del sistema inmune lo más posible y cuando les pilla, les ha pillado. Ya está. Entonces, la gente que dice que puede tener repercusiones, no sé qué, solamente son las lesiones que te vaya a dejar en los pulmones. No es que el virus te vaya a hacer algo por ser el virus, sino que el virus te va a reventar los pulmones, te va a hacer daño en el tejido de los pulmones. Entonces, esto es lo que te puede quedar como permanente, digamos, ¿no? En plan de, Vale. pues que queda un poco hecho polvo, pero nada más que eso. Y eso no es grave, Hasta porque... lo que se sabe, hasta lo que se sabe. Ya. Es que yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto es solamente una gripe que digas la pasas y ya está, como si no te dejara ningún daño, ¿sabes? Es que también depende con qué gripe la compares, porque no es lo mismo una gripe como las que pasamos ahora normalmente que cuando fue la pandemia. La pandemia de gripe pues fue dura, y hubo gente que se quedó muy hecho polvo. Entonces, no comparar unos virus con otros es bueno hasta cierto punto, porque hay un momento en el que ya no, o sea, no puedes, es como, imagínate, es como compararse a ti con Víctor. Hasta cierto punto tú puedes comparar, en plan de va a haber cosas que son comunes, pero ya va a haber un cierto punto en el que no, pues con los virus son lo mismo. Tú puedes comparar, sobre todo los que afectan en partes similares, pero no puedes asumir que todos se comportan de la misma forma. Ya. Entonces, mucha gente me está diciendo desde el principio, es que esto es como una gripe. A ver, no es una gripe. No es una gripe. Claro. Entonces, si bien tiene cosas que son similares, no se puede predecir que se vaya a comportar de la misma forma. Claro, es que ahora están dando el mensaje de, bueno, es algo que tenemos que pasar todos, solo es una gripe, y es como, yo Sí, no incluso creo... se dice que puede llegar a ser estacional también, que se puede quedar ¿Eso? como una gripe normal. Sí, yo eso estoy prácticamente segura de que va a pasar, porque sabéis que los catarros normales, un catarro, el que coge todo el mundo, que igual es estacionario, son corona.
Todos hemos estado infectados por un coronavirus antes. Todos. Pero es que este es el badass de los corona. El segundo, porque hubo otro que fue peor. Es el jefe. Es el jefazo. El jefe Claro. final boss. Totalmente. Entonces, es probable que se quede remanente como algo estacionario o no. No se sabe, en este punto no se sabe, pero yo no diría que no, en plan de, es probable. Es igual que ahora la cepa de gripe de la pandemia es estacionaria, también tú te puedes contagiar con H1N1 ahora. Sí, pero también está dentro de la vacuna y también tú tienes ya parcial inmunidad contra eso. Entonces, ¿te puedes poner malo con ese virus? Sí. ¿Te vas a poner malo seguro? No. Entonces la gente se preguntará, si lo cojo, ¿tengo que estar preocupado o no? Porque es un poco incertidumbre, ¿no? Realmente. Si lo coges, lo primero que tienes que hacer es aislarte lo más que puedas, incluso dentro de tu casa. En Sí, plan por de si supuesto. tú vives con más gente y uno está malo y los otros no, intentar que se quede ahí, ¿vale? Depende. ¿Debes preocuparte? Depende. ¿Eres un factor de riesgo? Sí. Si eres un factor de riesgo, entonces, ojo, cuidado. Si no eres un factor de riesgo, ve tomándote la temperatura cada cierto tiempo, mira a ver que realmente los síntomas que tienes son incómodos y tal, pero no es la gran cosa. Y si te empieza a poner la cosa más fea, entonces ahí te empiezas a preocupar, pero por lo general, a no ser que seas dentro de un grupo de riesgo, no tiene por qué haber mayor cosa que una infección un poco grande y ya está. Entonces eso depende, si te infectas si eres dentro de un grupo de riesgo, pues entonces sí, preocúpate. Si no estás dentro de un grupo de riesgo, ten cuidado, pero tampoco entres en pánico. Vale. Hablando de esto, estaría bien que aclararas exactamente cómo se contagia, cuánto tiempo dura en las superficies y todo eso, porque aquí también hay muchos bulos de no, aguanta 15 horas, no, tal, no sé qué, ¿sabes? Sí. Básicamente el contagio es por contacto directo del virus con tus mucosas. Mucosas, se hace lo que tienes en la boca, la nariz o los ojos. Porque la gente dice, no, los ojos también son mucosas. Entonces, imagínate que yo soy una persona educada y yo estornudo y me tapo las manos, o sea, la boca con la mano cuando estornudo y ya está. Ya pues ahí se queda, pero luego yo voy a salir de mi puesto de trabajo y toco la puerta, pongo la puerta para salir. Entonces ahí, aunque por muy asqueroso que parezca, los restos de mi estornudo se quedan en el pomo, ¿vale? Entonces, el pomo, que es una superficie no porosa, el virus puede estar ahí entre creo que es entre 2 y 6 días. Había oído antes que era hasta 9 días, pero creo que ahora lo han reducido que hasta 6 días. A los 6 días ya deja de ser activo. Wow. Pero puede estar en las superficies entre 2 y 6 días. Y puede estar en el aire entre 2 y 3 horas. Entonces, por eso, cuando se va a algún sitio en el que ya ha pasado más gente, aunque no haya nadie en este momento, pero si es un sitio en el que ha pasado más gente, abrís la puerta, sujetáis lo que sea, hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos o hay que echarse desinfectante o lo que sea. Porque Sí, tú no sabes o las barras del metro, del autobús. Cualquier cosa que haya podido tocar más gente, hay que limpiarse las manos, porque tú no sabes, a lo mejor hoy no ha tocado a nadie eso, pero ayer sí, y ahí está el virus diciendo, venga, vamos, Madre me mía. toca. Y por ejemplo, si vas a un baño público y te sientas, pues también ahí, ¿no? Por ejemplo. No. Cosas públicas ahora no se van. No, pero de normal, o sea, quiero decir que todo esto nos va a hacer un poco reflexionar a todos de joder, de que hay a nuestro alrededor, ¿no? Porque De yo, por lo ejemplo, expuesto que estás constantemente. claro. Totalmente no. Uno no se da cuenta de cuantísimas veces está expuesto a todas estas cosas hasta que no te paras a pensar, en plan, en todo, es que en todo, a no ser que estés dentro de tu casa que tú sabes que está limpio y no tengas nada de visitas, todo. Incluso el buzón de tu casa, porque puede haber llegado la persona de correos y haber tocado el buzón. Madre mía. De aquí va a salir mucha gente con trastornos obsesivos compulsivos, ¿eh? Te lo digo en serio. Otro día me puse a mirar fotos de cómo es una manilla de una puerta. Me quedé loca. Madre mía, qué horror. Sí, no, es exagerado. Creo que la gente ya no se va a tocar más entre ellos. No sé. Es brutal.
Vale. Me dicen que está alrededor de 3 días. Bueno. Es como el más, Y aún así, el muchísimo. periodo más en el que está más activo. Sí, qué miedo. Y es que los virus molan un montón. Entonces, prevenir el contagio, pues, obviamente, pues aislamiento, ¿no? Y mucha higiene. Sí, muchísima higiene. Lavarse las manos es biológicamente importante, o sea, hay una razón detrás de eso. Este virus, igual que otros, lo que pasa es que digamos que cuando infecta y sale, se lleva un trocito de la piel de la célula, ¿no? Se lleva un trocito de membrana, eso se le conoce como envuelta. ¿Cómo, perdón? Envuelta. A ver, Envuelta. sí, un virus infecta una célula, ¿vale? Entonces, al salir, lo que hace es que, si esa es la célula que está infectando, al salir se pega a la célula y saca, al salir, se lleva un trozo de la membrana. Entonces, tú tienes tu virus que está envuelto por membrana celular, ¿vale? Es como que está escondido el virus dentro de una bolsita. Joder, qué guay. Sí, es maravilloso. Pues no te lo digo, es que los virus molan un montón. El problema, o sea, el problema y lo bueno. El problema, esta envuelta, a eso se le conoce como envuelta. Estos son los virus que alguna vez en las noticias o lo que sea oís, este es un virus con envuelta, eso significa. Ajá. Esta envuelta le permite al virus pasar más desapercibido por el sistema inmune. Así, Porque le que está cubierto de grasa, detecta, lo había oído. Sí, como una capa de grasa que lo protege más. Qué malvado. Sí. Qué malvado o qué inteligente. Sí, al final es selección natural, o sea, Sí. ellos son una especie, nosotros somos otra, ¿quién sobrevive? Sí, que más infectioso es el ser humano, Sí. pero bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, eso le ayuda mucho a esconderse del sistema inmune. Muchísimo. Y eso lo hacen muchos virus. Y otra cosa, lo bueno para nosotros es que, como Víctor decía, esta envuelta son líquidos, esta envuelta son grasas. Entonces es muy fácil romperla con jabón. Si tú te echas jabón en las manos y te limpias las manos, le vas a romper la envuelta. Entonces, si bien tienes cierta efectividad cuando no tiene envuelta, el sistema inmune lo detecta mucho más rápido. Es mucho más difícil para un virus Como que se pone con envuelta camuflaje. infectar porque es muy frágil. Cuando le quitan esa envuelta, el virus, la partícula viral que está dentro es muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? Que lavarse las manos no solamente es para quitarse restos de otros, que también, sino porque realmente si tú tienes tuyo propio o lo que sea, virus que tienen en la mano que tienen envuelta, les rompes la envuelta y al poquito tiempo se desactivan. Qué guay. Vale. Entonces hay una razón biológica detrás de esto. Y para los, no sé cómo se dice esto, los alcohol gel de estos, de los... Desinfectantes. Estos, gracias. Si tienen hasta un 60% de alcohol, es igual, o sea, es algo parecido. Les rompe, como que les altera la estructura de la envuelta. Entonces ya como que no pasan desapercibidos, están como ahí, como... Entonces, jabón es la primera opción. Si no puedes, algo que sea alcohol al 60%. Si no tienes desinfectante, simplemente haz alcohol al 60%. Cógete una botella de alcohol a la mayor concentración que puedas y pon 2 partes de alcohol y 1 de agua. Y eso lo llevas y te lo echas en la mano, te limpias, no sé qué, y ya está. Desinfectarte casero. Vale. Entonces, has dicho que es mejor el jabón como primera opción antes que el alcohol. Yo pensaba que era mejor con desinfectante directamente que con jabón como tal. Es que, o sea, depende de para qué lo uses. Si lo usas para superficies, el alcohol mejor. Pero si lo usas para tus manos, si te estás echando alcohol en las manos cada 5 minutos, se te van a quedar las manos como un estropajo. Entonces hay que tener, claro, hay que tener un poco de balance. Vale. O sea, la jefa... Sí. el tiempo de incubación... Un segundo. Sí. ¿El UV? Ok, sin problema. Ya. Dile a tu jefa que gracias desde España No. por ayudarnos. Nadie, que si estoy aquí dentro de 15 minutos que vaya a apagar la luz ultravioleta que se están desinfectando las cabinas. Vale, vamos a intentar terminar antes de eso. Tiempo de incubación. Esto es relacionado a la cuarentena. El tiempo de incubación de este virus se ha visto que es entre 2 y
6 días, creo que vi. Déjame dar los 6. Decían que 15, hasta 15, 20, así. No es mentira. No, es mentira. Eso no. ¿Y por qué no es. mienten? Porque no es tanto mentir como no querer preocupar a la población, pero vamos, que es lo que yo, como yo te digo, no, yo de lo que dicen en los medios me creo la mitad. No, sí, ya. Teóricamente ya El estoy periodo salvado. de incubación del virus es de 2 a 14 días. 14 días es el máximo. Sí. Por eso la cuarentena es de 14 días. Ujú. Porque en este periodo de tiempo tú vas a ver si tienes síntomas o no. O sea, el periodo de incubación de un virus es un periodo en el que el virus se está multiplicando mucho, pero tú no tienes síntomas todavía, porque el virus en lo que se centra es duplicarse. Ujú. Entonces, si durante ese periodo en el que tú tienes que estar de cuarentena, después de los 14 días no tienes ningún síntoma, es muy difícil que tú estés malo, que tú vayas a empezar a desarrollar síntomas después, porque tu periodo de incubación ya termina. Ujú. Entonces, ¿por qué la cuarentena la dicen que la hagas entre 14 días y 21? Pues porque así como que te aseguras de que no estás malo, ¿vale? Pero el periodo de incubación son de 2 a 14 días. Para Vale. los periodos de incubación de los virus varían mucho en cualquier caso. También hay mucha gente que anda diciendo que las mascarillas que no sirven para nada, que total para eso que no te pongas nada. Mentira. Proporcionalidad. Sí. No es necesario llevar una mascarilla para lo que sirven las mascarillas. O sea, como hemos dicho, el contagio es por contacto directo del virus con tus mucosas, ¿vale? Entonces, si tú tienes algo que te impide tocarte la cara, sirve. Te puedes poner un collar de los perros, también te sirve. No es agradable. Entonces, lo que puedes ponerte es un pañuelo. Llevar un pañuelo, una bandana, cualquier cosa que tú, cuando vayas a tocarte la cara, digas, no me puedo tocar la cara, ¿vale? Para lo que sí sirven las mascarillas es si tú eres el que está enfermo. Si tú estás malo o tú tienes síntomas, entonces sí, es muy bueno ponerte una mascarilla porque cuando tosas, cuando estornudes o lo que sea, te va a quedar ahí y no lo vas a tocar y no se lo vas a pasar a nadie. Ya. Entonces, si tú estás malo, ponte una mascarilla, cámbiatela de vez en cuando y estate seguro de que no lo toca nadie. Pero si no estás malo, ponerte mascarilla realmente es casi igual que si te pones un pañuelo. Es cualquier cosa que te cubra la cara. Obviamente, si eres un factor de riesgo, cuanto más reduzcas la posibilidad de inspirar estas partículas que se pueden quedar entre 2 y 3 horas en el aire, mejor. Pero por lo general no es tan necesario como otras cosas, como la higiene. Por ejemplo, si yo tengo que elegir entre higiene y mascarilla, 1000 veces higiene. Claro, si yo, por ejemplo, tenía otro día en clase a una tía al lado tosiendo como una escosida y a mí lo que me sale es coger y taparme así la boca. Sí, claro. Para que no huele a mí. Ahí tiene Claro, alguna pero por función. eso estás muy cerca, por eso si estás muy cerca, en ese sentido sí que tiene sentido cubrirte, porque estás muy cerca. Si estás suficientemente lejos no es necesario. Vale. Pero lo entiendo. Vale. Había también muchos cambios de opinión con lo de los niños. Primero decían que eran invulnerables porque no mostraban síntomas, luego han dicho que son los perfectos transmisores porque no tienen síntomas y a la vez contagian un montón. Está un poco igual, está un poco en vilo. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando con los niños, pero las hipótesis que se tienen es que, como hemos dicho, los catarros normales son corona. Corona, coronavirus, corona para los ambos. Los catarros normales son corona, todos. Entonces, ¿qué pasa? Como hemos dicho, esto muta. Entonces, los catarros normales también mutan. Hay muchos tipos de corona que producen catarro normal. Entonces, una cosa que les pasa siempre a los niños, que siempre están malos. Los niños están siempre enfermos. Y uno de los virus con los que más se infectan los niños es con corona. Entonces, una de las hipótesis que se tiene es que los niños, al estar tanto en contacto con tantos tipos diferentes de corona, tienen que tener una inmunidad parcial. Hay niños que se ponen malos, sí. Hay muchos que no, y son positivos también. Entonces, la hipótesis que se tiene es que como están en contacto con muchos virus que son muy similares al que está causando la pandemia, tienen una inmunidad parcial. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden tener el virus pero no se ponen malos, o si se ponen malos tienen unos síntomas muy leves y ni siquiera se dan cuenta. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener el virus igualmente se lo van a transmitir a otros. Por eso se dice que no se ponen malos, pero que son los perfectos transmisores. Pero igual, no se tiene 200% claro, se están mirando. Lo de que son más transmisores no es tanto porque el virus coja en ellos un superpoder, sino simplemente que como no te das cuenta de que lo tienen, pues te contagian más, ¿no?
Vale, es que fíjate que piensa aquí que ya los niños son una especie de, no sé, de foco de infección, así, ¿sabes? En plan, atrás niño. No. Okay. A ver, obviamente, lo vuelvo a decir, si eres un factor de riesgo, intenta no ir donde hay niños. Ya, es que justo juntan eso, abuelos con niños, y es como, venga, Sí, dame más. me lo dijeron el otro día, me dijeron durante la cuarentena, ves a todos los abuelos llevando a los niños al parque. Digo, maravilloso, transmisores junto con el grupo de riesgo, ¿qué podría salir mal? Ya, además que los niños pues no son los más higiénicos del mundo, además. Y lo típico de esto es un poco desagradable, pero todo el mundo que ya tiene niños lo ha hecho y a todo el mundo se lo han hecho. Lo típico que viene tu madre o tu abuelo que dice, ¡ay, que tienes mocos! Y te los quita con la mano. Sí, o el niño va dejando mocos por ahí, hay niños que hacen eso, o chupan cosas. O escupen. Sí. Exactamente. Entonces, por eso son transmisores, porque no tienen casi síntomas y lo van esparciendo por ahí. Vale. Respecto a la mortalidad, varía bastante entre los países. ¿Puedes explicarnos un poco por qué en algunos países tan distinto? Normal, o sea, por lo general, por lo que he visto, depende muchísimo de la cantidad de personas que tú tengas por metro cuadrado. Tú ten en cuenta que tú lo estuviste diciendo ayer en historias y me pareció totalmente cierto, la cantidad de gente que está que se sabe que es positiva. O sea, a ver cómo lo puedo decir. Hay mucha más gente positiva de lo que se sabe que hay. Muchísima más, pero muchísima. Mucha. Pero porque la prueba que se hace es cara. O sea, es relativamente sencilla de hacer, pero es cara. Entonces no se puede hacer a todo el mundo. Claro. porque no hay posibilidad de hacerse a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en lugares en los que hay más densidad poblacional va a haber muchísimos más casos y va a haber muchísimos más casos graves. Es así, es estadística pura. En un lugar en el que hay mucha más gente va a haber muchos más casos. Considerando como que la transmisión y la infección, la tasa de infección es la misma, ¿no? Entonces, también depende mucho de cómo sea la población en ese país. Hay países en los que la población mayor tiene un número mucho más alto que en otros. Entonces, obviamente, se espera que en países en los que el número de gente mayor es más alto va a haber mortalidad más alta. Claro. Sí. Pero no es porque en unos países el virus afecte de una forma y en otros países de otra, hasta lo que yo sé. Aquí tiene mucho que ver también con el conteo, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente. Pero sí, es que eso es lógico. O sea, tú no puedes... Las cifras que hay hasta ahora son una estimación, pero no lo puedes saber en realidad, porque no puedes testear a todo el mundo. Claro. Aquí yo quiero lanzar un mensaje de comprensión a la gente, porque muchas personas dicen, es que estoy aquí en casa malo y no me hacen la prueba, hijos de puta, no sé qué, no sé cuál, pero es que no se puede hacer la prueba a todo el mundo, es que es imposible, es inviable, ¿sabes? Mira, la prueba que están haciendo para testearlo es muy eficiente, se llama PCR a tiempo real, ¿vale? O qPCR para los amigos. Es una máquina que tengo aquí a mi lado. ¿Puedes enseñárnosla? Un poquito, si te da... es como una impresora. Es un poco más grande que una impresora, pero más o menos. Luego hay otras que son más grandes, pero la nuestra es chiquitita. Este es el plato que se utiliza para hacer este tipo de muestras, ¿vale? Este es el que tenemos de mentirijillas, ¿vale? Es una placa que tiene 96 pocillos. Ajá. Donde se pone la... Entonces, lo que te hace es que lo primero que tienes que hacer es la muestra que tú coges, sea sangre, saliva, lo que sea. Me dicen que es una overpriced impresora. Sangre, saliva, lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es tratarla, porque no te sirve la muestra como tal. Eso no lo puedes poner directamente en la máquina, no te lo lees. Entonces, esta prueba en lo que consiste es en detectar el ARN del virus. En eso consiste. Entonces, lo primero que tienes que hacer es purificar la muestra. No sé qué muestras están sacando. Creo que son... con un bastoncillo en la saliva y en la nariz. Sí. Mucosa. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es de esa muestra que tiene células, que tiene proteínas, que tiene todo, extraer el ARN. Con un kit que, bueno, hay muchos kits, pero es muy genial. Tú pones la muestra y pones diferentes químicos y lo centrifugas, y entonces va pasando a través de una membrana y te va seleccionando lo que necesitas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar eso. Eso se tarda en hacer y los reactivos son bastante caros. Después de eso, tú necesitas... Esta máquina solo te lee ADN, no te lee ARN. Entonces, lo que necesitas es modificar ese ARN que tú has obtenido de tu muestra
tienes que convertirlo en ADN con otra máquina que tengo ahí topicita. Entonces te hace eso y después de eso lo que tienes que hacer ya es cargarla aquí, en esto, junto con una mezcla de enzimas y otras cosas, y lo que te hace es que esta máquina tiene ciclos de temperatura. Entonces esos ciclos de temperatura duplican el ADN que tú has puesto y uno de los reactivos que tú metes dentro de esto te detecta fluorescencia cuanto más ADN tiene. Entonces, lo que haces es que tú eliges cuál gen tú quieres ver si hay. Entonces, imagínate que tú y yo tenemos las dos puestas la prueba aquí. Imagínate que yo estoy infectada y tú no. Se tratan las muestras de la misma forma, luego se ponen aquí y se pone como una cosa que lo que hace es que detecta, es una secuencia de ADN pequeñita que lo que hace es que detecta el ADN del virus. Entonces eso se pone ahí. Entonces, a medida que esta máquina funciona, todo el ADN que hay que está linkeado a ese trocito que yo he puesto que me interesa se duplica, pero solo eso. Entonces, en mi caso, sí se va a duplicar, porque por muy poquito que haya, ya hay un poquito que la máquina va a amplificar, vamos a tener muchas copias y entonces la máquina va a detectar que hay fluorescencia. Pero en tu caso no, porque no hay el trocito de ADN, yo no le he puesto a la mezcla el trocito, o sea, sí que se lo he puesto, pero en tu muestra no hay el trocito de ADN que necesitas para duplicar. Entonces, como en tu muestra no hay, no se detecta. ¿Qué sale de aquí? Te sale que uno de los pocillos ha mostrado que tiene fluorescencia muy grande porque sí tiene el ADN y el otro no. Esa es la prueba, así se hace. Madre mía, es que la gente tiene que pensarse que es como un test de embarazo, en plan, echa aquí un escupitajo y sale un colorcito. No, es que esto Claro, es exacto, mucho. es que no es así y tiene muchísimos pasos, entonces y además se tarda bastante. Solamente en el primer paso se deberá tardar, porque esto se hace en varias pruebas a la vez. El primer paso se deberá tardar alrededor de hora y media, el segundo paso media hora y esto puedes elegir 1 o 2 horas. Ya. Y el coste es muy grande, entonces tú tienes que valorar quién realmente necesita saber si es positivo o no, o quién, aunque sea positivo, lo va a pasar bien o no. Porque una persona, si ahora yo me pongo mala y yo soy positiva, es como, vale, eres positiva, vete a casa. Sí. Yo sobre esto tengo una duda. ¿En el caso de Estados Unidos lo van a cubrir los seguros? ¿Todo este tipo de cosas? ¿O va a estar dentro de la sanidad pública de Estados Unidos? Hasta lo que yo sé... Hay mucha gente que no lo sabe, pero sí que hay sanidad pública en Estados Unidos. Es una parte, porque casi todo el mundo tiene seguros privados. La gente se cree que no existe eso. Sí. Sí, pero es difícil. Es difícil, porque aquí, digamos que hay parte... O sea, la sanidad pública solamente, hasta lo que yo sé, esto ya a mí me pillas un poco más volando bajo, pero la sanidad pública solo la puedes solicitar. Es como un beneficio. Solo lo puedes solicitar en determinadas circunstancias. Yo, por ejemplo, no puedo acceder a la sanidad pública. Yo tengo mi seguro y ya está. Entonces, el seguro sí que es verdad que a mí eso me parece muy curioso. Te cubre a partir de cierta cantidad. Tú pagas y cuando llegues a esa cantidad, el seguro te empieza a cubrir un porcentaje. Pero la primera cantidad la pagas. Una franquicia, ¿no? Sí, una franquicia. Y hay mucha gente que no la tiene. Entonces, eso es algo de lo que hemos hablado mucho. Pero no lo sé, a lo mejor depende. Si deciden derivar dinero público para eso, que yo creo que sería una excelente forma, entonces sí lo cubrirá, pero no lo sé, no tengo ni idea. Probablemente lo hagan, aunque sea para frenar y contener un poco, porque O sea, al final si no va a yo creo perjudicar que al sí. país. Yo creo que sí que lo harán. Esto no lo sabe mucha gente, pero técnicamente se gasta más dinero en sanidad pública en Estados Unidos que en España. También porque es más grande, pero eso hay mucha gente que no lo sabe. Vale, antes de detectarse el primer caso en una ciudad, ¿es posible que ya hubiera gente infectada? Total y absolutamente. Como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? Es que, por ejemplo, mira, te cuento, mi madre está dando todos los síntomas menos fiebre. Ella tiene asma, tiene también mal del corazón, entonces bueno, estoy un poco preocupadilla, pero bueno. Pero el caso es que ella lleva así ya más de una semana, antes de que hubiera ningún caso en Navarra. Entonces ella dice, es muy raro, porque habría sido el caso número 2 y no había estado con nadie de Madrid antes de ponerme así de mala, sino después. Ya estaba mala cuando conté. No sé. El problema es lo que hemos hablado, o sea, lo que hemos dicho antes, el periodo de incubación en el que tú no tienes síntomas. Ella puede haber estado con una persona que fuera asintomática, pero que tuviera la enfermedad. Ahora también te digo, si tu madre ya lleva una semana, pero no le ha subido fiebre, yo estaría un poco tranquila, en plan de que se siga chequeando cada cierto tiempo, pero en principio
fiebre es una de las primeras cosas que te van a dar. Fiebre, tos y falta de aire. Pero sí que puede ser que haya habido gente en Navarra o que haya pasado por Navarra que estuviera en periodo de incubación y no estuviera malo. Claro. Y a lo mejor ni siquiera están ya en Navarra, a lo mejor han pasado solo por ahí, han tenido contacto con X gente y se han ido luego. Entonces sí puede haber gente positiva antes. Es una locura. Totalmente. Vale, aquí hay mucha gente que dice que, bueno, pues que esto es cuestión de que todos nos infectemos o que se infecte la mayoría y ya está. ¿Tú crees que realmente nos vamos a contagiar todos? ¿Todos tenemos que pasarlo o no? Yo no creo que nos vayamos a contagiar todos, por lo menos este año. Creo que sería útil que todo el mundo tuviera cierta inmunidad ante el virus, pero no es necesario que todo el mundo se contagie con el virus. O sea, vamos a salir primero de esto y luego vamos a darles unos meses a los científicos que se están dejando la piel intentando sacar una vacuna, aunque sea para tener un poco de control, de inmunidad parcial. Sí. Pero yo, sinceramente, yo no creo que nos vayamos a infectar todos si todo el mundo se queda en su casa. Importante. Seguimos el tema. Entonces, claro, si es posible que esto sea algo estacional y que el año que viene pues otra vez de nuevo surja esto, entonces no es cuestión de nos quedamos en casa 2 semanas y luego otra vez esto es jauja, ¿no? Sino que igual hay que empezar a tener siempre un cierto cuidado o algo así a partir de ahora. A ver, también es verdad que técnicamente hay gente, o sea, hay muchas cosas que ya tendríamos que haber estado haciendo. Lavarse las manos frecuentemente, lavarse las manos antes de comer, tener cuidado de no toser a la gente encima, son cosas que ya deberíamos de haber estado haciendo. Niños portados bien. Pero entonces, esto lo que va a ayudar es a que cambiemos un poco las costumbres, ¿no? A que tengamos un poco más de cuidado y sobre todo lo que yo creo que es importante es que empecemos a darnos cuenta de que cuando pasa algo de esto no es solo tú. O sea, no es solo que tú te pongas malo, es que si tú infectas a otra persona se lía parda. Entonces es como abrir un poco la mente al bien común, digamos, ¿no? En plan de todos tenemos que estar bien, porque si no es que se sale de control. Vale. Yo, por ejemplo, no toso ni escupo a la gente ni estornudo, pero sí que es verdad que no me lavo las manos así tanto como ahora, pero yo creo que ahora me voy a ser bastante yo más creo que cuidadosa. es también cultural, porque yo, por ejemplo, mi facultad yo creo que es la facultad con más asiáticos de España y se nota mucho el cambio. En cuando empezó a hablar todo eso, ellos venían con sus mascarillas, venían mucho más tapados e incluso los españoles miraban raro, en plan, ¿qué les pasa? Es cultural, yo creo. Sí. Claro, sí, las diferencias culturales, hasta que no te vas a vivir fuera y estás mirando cómo se vive en otros sitios, no te das cuenta de las grandísimas diferencias culturales que hay en las cosas más pequeñas de esa edad. Sí, yo cuando empecé todo esto ya me empezaba como a alejar de la gente que estornudaba, tal, no sé cuál, y te miraban mal, ¿sabes? Se ponía a toser una, yo me alejaba y me miraban con cara de paranoica, ¿sabes? Sí, yo he tenido muchas conversaciones igual en plan de, pero es que esto no es nada, es que no tienes que alertar a la gente, y es como, bueno, tú espérate. Ya. Fatal eso, la verdad, la gente confía demasiado en lo que los medios dicen y de hecho es que me llama la atención que mucha gente dice, es que los medios quieren meter miedo y si hacen lo contrario, justo lo que quieren es que la gente esté tranquila. Hacen justo lo contrario. Totalmente. Los medios no meten miedo nunca meten miedo los medios. Los miedos. Si hay alguna noticia que es un poco preocupante, entonces preocúpate, porque lo que hay detrás... Sí, para que ya se preocupe, sí, sin duda. En ese sentido, ¿tú qué explicación darías a que los gobiernos tarden tanto en tomar medidas? Porque no es cuestión de... O sea, es como que se ve mucho venir. ¿Por qué les cuesta tanto a los gobiernos arrancar? ¿Por qué? Esto es opinión personal. Yo pienso que para empezar los gobiernos intentan no alarmar a la gente lo máximo que puedan, como estirar lo máximo que puedan. Y además es que todo este tipo de cosas es un gasto económico brutal. Es lo que iba a decir. Sí, justo. Es una inversión muy grande. Entonces, claro, los gobiernos tienen que andarse con ojo de decir en plan, a ver dónde vamos a invertir. Pero eso es opinión personal. Y también el hecho de decir, tienes que paralizar el país entero. Para el país decir, tengo que dejar la economía parada, son decisiones importantes. Y al final es como, te sale mucho más caro el arreglar que el prevenir. Exactamente. Sí, al final es así. Vale, bueno, no nos queda mucho tiempo. Háblanos un poquito de epidemiología. Tenías aquí unas cuestiones para hablar. Sí, pero hay muchas que ya las hemos cubierto así como parcialmente.
Vale. Lo único... Si decir puedes que- contarnos un poco de qué predices que va a pasar o un poco... O un mensaje que quieres hacer llegar a la gente que creas que es importante. Sí. si realmente se deja de hacer el tonto y se cumple lo que se dice, todas las cosas que se dicen... Mira, hay un meme por ahí que es maravilloso, que dice... Es una mujer sujetando una pancarta que dice al principio de todas las películas de apocalipsis hay un científico al que se le está ignorando. Es muy cierto. Sí. Todas las cosas que se dicen, todas las recomendaciones que se hacen tienen algo detrás, tienen ciencia detrás. Puede ser que tú no las entiendas, pero si no las entiendes, pregúntale a alguien. A los científicos nos encanta que nos pregunten cosas. Aquí está Alba. Nos preguntan cosas porque puedes dar la opción a la gente de entender qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, si se dice, hay que lavarse las manos, imagínate que por lo que sea te dicen, mira, cada vez que salgas tienes que llevar mascarilla. Si te dicen eso, hazlo, porque te lo están diciendo por una razón. Entonces, si ahora se ha dicho que hay que guardar cuarentena y quedarse en casa, aunque tú no entiendas por qué, quédate en casa, guarda cuarentena, no vayas a ver a tus amigos, van a estar ahí luego. Yeah. No salgas a dar un paseo porque no lo hagas. Si te han dicho que no salgas, no salgas. Entonces, si se toman las medidas que te están sugiriendo, que te están diciendo, entonces se va a ver que va a haber una disminución de los casos brutal, por lo que hemos visto antes, porque este es uno de los pocos virus que sí que se puede parar la transmisión. Claro, la Entonces- pregunta es que, aunque imagínate que en España estemos haciendo las cosas 2 semanas y empiece todo a remitir un poco, tampoco podemos ver la normalidad, porque en cuanto se abra la frontera otra vez de nuevo, por ejemplo, otra vez estamos. Entonces, esto no va a dar para 2 semanas, va a dar para más tiempo hasta que todo vuelva a la Esto, normalidad, ¿verdad? esto, a ver, la cuarentena va a durar 2 semanas y a ver qué tal, a ver si bajan los casos. Yo calculo que probablemente en alrededor de 3 semanas o un mes empezarán a volver a ver actividades así como más recurrentes, basándome en lo último que he leído que ha pasado en China, que desde que impusieron la cuarentena ha pasado aproximadamente un mes y están empezando a reabrir tiendas y demás. Sí. También es verdad que allí había muchísima más gente y muchísimos más casos, entonces es como un poco difícil comparar. Pero si se es responsable, yo creo que en 3 semanas, un mes, debería de empezar todo a volver a la normalidad. Y entonces, si en todos los países se hace lo mismo, al final, esto va a ser algo de lo que vamos a salir. No vamos a estar en modo pandemia todo el tiempo. Ya, pero bueno, que ya va a dar para más tiempo de lo que se cree. De lo No, que se sí, dice, claro, pero- eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba. Me estoy quedando ya sin batería, así que... Ha sido muy interesante. Muy Pero justo interesante. hemos tocado todos los puntos que queríamos hablar. La verdad es que creo que ha sido, no sé, de las informaciones más claras que he recibido. Además, las te expresas súper bien, lo haces muy ameno, muy divertido. Así que yo creo que a la gente le gustaría seguir oyéndote hablar de esto. Te animo a que de algún modo informes más. Si quieres que comparta de vez en cuando algún vídeo tuyo o cualquier cosa, seguro que nos viene genial. A Sí, o todos. redes sociales, ella también puede intentar divulgar por su parte. Claro, sí, pero quiero decir que darle visibilidad a su contenido en ese sentido. De momento mi contenido es nulo, no hay. Eso os No, falta, a porque- los científicos os falta más el meteros en redes sociales y divulgar. No tienen Sí, tiempo. es que es difícil, Sí. es complicado. Claro. Yo he hecho en el laboratorio más horas continuo. Ya, Entonces, sí, Sí, normal. y además que hay que tratar mucho la información para poder transmitirla. No es como hablar de cualquier cosa. Sí. Mm. ya, y tienes que hacerlo de forma que se vea bonito. No puedes poner un vídeo que Claro. tú lo veas y es un tío hablando 2 horas, pues Ya. no lo va a ver nadie, ¿no? Ya. Entonces eso también. Pero bueno, muchas gracias chicos por todo y A ti. por igual ayudar a que la gente intente Esperemos pues, que eso, sirva. entender lo que está pasando. Y nada, ojalá Muchas que no lleguéis a este punto en Carolina del Norte. Bueno, ojalá, vamos a ver qué tal. Bueno, Pasarlo lo mejor posible y cuidaros mucho, ¿vale? igualmente, Un un abrazo. abrazo. Adiós. Hasta luego.